Muy bien, bienvenidos a la Iglesia 2. Vamos a estar viendo juntos ahora la segunda de los cuatro capítulos que tenemos acerca de lo que creemos sobre la Iglesia. Y en esta ocasión, la Iglesia 2, vamos a estar viendo juntos que creemos acerca de la Iglesia, que es una congregación de personas reunidas para participar en las ordenanzas, llevar el Evangelio a su zona de influencia y hasta lo último de la tierra. La iglesia local tiene dos oficios y es soberana en gobierno. Hasta ahí vamos a ver hoy en la segunda parte de lo que creemos acerca de la iglesia. Y vamos a ver por qué creemos esto acerca de la iglesia. Versículo para memorizar es un regalo porque ya lo tienen memorizado. Es Mateo capítulo 28, versos 18 hasta el verso 20. Recuerden, es el gran poder, el gran plan y una gran promesa. Mateo capítulo 28. Muy bien, vamos a nuestros apuntes. Estamos en la página número 32. Página número 32. Bueno, 32 de las notas. En su señalador es la 28. Es que yo estoy viendo aquí el contador del PDF. Para ustedes sería, si tienen las notas físicas, página número 28. Perdón si confundí a alguien con todo eso. La Iglesia 2, la segunda parte de lo que creemos en cuanto a la Iglesia. Es una congregación de personas reunidas para participar en las ordenanzas. Ya vimos lo de las buenas obras. Ya vimos de esto de animarnos unos a otros. Ya vimos lo del partimiento del pan. Ya vimos lo de la comunión. Ahora veamos las ordenanzas. Hay dos ordenanzas en el Nuevo Testamento para la iglesia que son, ¿pueden ayudarme? El bautismo, Muy bien, el bautismo es la primera de las ordenanzas. Hacer discípulos, hacer discípulos. Sí, hacer discípulos es el mandato ese. La segunda ordenanza es la cena del Señor. Ah, La cena del Señor. Esas son las dos ordenanzas que tenemos y participamos mutuamente. Y hay una correlación. No podemos participar de la cena del Señor, que es la segunda ordenanza, sin haber participado de la primera ordenanza, que es el bautismo por inmersión. Entonces, bautismo por inmersión, primera ordenanza, la cena del Señor o la comunión de los creyentes, como quieran decirle, la, la segunda ordenanza. Mateo 28, deben saberlo ya de memoria. Hermano Kevin, ¿podrías leerlo por favor? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 ¿Pueden ver ese bosquejo? Es lógico para ustedes pensar en Mateo 28 como un gran poder, un gran plan y una gran promesa? Aquí tenemos el gran poder, aquí tenemos el gran plan, hacer discípulos. El cómo es bautizándolos, enseñándoles. Y la gran promesa, yo estoy con vosotros todos los días. Esto les va a ayudar para memorizarlo.
Y vemos en Hechos capítulo 2, verso 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia. Entonces el bautismo es el primer paso que uno da para ser parte de la congregación formal de una iglesia. Hay iglesias donde el bautismo es la puerta de ingreso a la membresía de la iglesia. Hay otras iglesias que tienen el bautismo y aparte un curso de nuevos miembros, entonces está disasociado. Uno puede bautizarse y no ser miembro, pero no puede ser miembro sin haberse bautizado. Entonces, por un lado tenemos el bautismo, la primera ordenanza. La segunda ordenanza la vemos también en capítulo 2 de Hechos, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Qué era la palabra doctrina? Menos Silvia. Enseñanza. Amén, enseñanza. De los apóstoles. En la comunión. Esa palabra es la palabra koinonía. Unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. A la cena del Señor se la llama como la comunión o la comunión de los creyentes. Y es importante. Leemos en 1 Corintios 11, esto es lo que, si en tu iglesia practican la cena del Señor el primer domingo de cada mes, esto hicieron el domingo este que pasó. El pastor seguramente leyó 1 Corintios 11 y al momento de celebrar la cena del Señor comenzó leyendo el verso 23 en adelante. Pero antes de ese verso 23 hay una advertencia y era de no participar de la cena del Señor indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, debían participar de la cena del Señor, pero habían requisitos que cumplir, había detalles que debían ser observados. Y como se llama la comunión de los creyentes, es indispensable que aquel que va a participar de la cena del Señor esté en comunión, primeramente con Dios. Su comunión con Dios no debe ser estorbada por algún pecado no confesado, por algún pecado que uno no quiere confesar, que es diferente del pecado que uno no sabe que está cometiendo. Y la comunión con Dios, estando fluida, sin interrupción, va a generar una comunión con los creyentes. En 1 de Juan leemos de que el que ama a Dios también debe amar a sus hermanos. Entonces, si hay alguna disputa, alguna pelea, algún problema entre los hermanos, que no es una cuestión de opinión, sino que realmente hay un estorbo en la relación, necesitamos solucionar eso antes de participar de la cena del Señor. Entonces, comunión con Dios verticalmente, comunión con los hermanos horizontalmente, y entonces sí, participar de la comunión de los creyentes. Esas es las ordenanzas, la primera ordenanza, la segunda ordenanza. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a las ordenanzas de la iglesia? No. No. Muy bien. Seguimos con punto número 6. Reunidos para llevar el Evangelio a su zona de influencia y hasta lo último de la tierra. Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay una agencia misionera que se llama Atocri, justamente por este versículo, a toda criatura. Y ellos predican al Señor Jesucristo, así como la gran mayoría de las agencias misioneras, tratando de alcanzar a toda criatura.
la iglesia local está reunida para llevar el Evangelio a su zona de influencia. En Hechos capítulo 1, verso 8, leemos este impacto progresivo, como si fuese una onda expansiva de la influencia de la iglesia. Y algunas iglesias lo han tomado como una estrategia misionera. Hechos capítulo 1, verso 8, porque dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esta palabra es muy interesante. Es la palabra mártir. Me seréis testigos en Jerusalén, es decir, la ciudad donde la iglesia se encuentra, en toda Judea, es decir, la provincia o el país, la región donde la iglesia se encuentra, en Samaria. Samaria era el país vecino, por decirlo de alguna manera, el país limítrofe. Y también Samaria era un país o una región despreciada. Entonces, en el lugar donde está la iglesia, en la región donde está la iglesia, en las regiones vecinas de donde está la iglesia, y su influencia sigue hasta lo último de la tierra. Es decir, es nuestra responsabilidad, según lo que leemos en Hechos capítulo 1, verso 8, ser testigos del Señor Jesucristo en nuestra comunidad. Los que están en la iglesia de Casanova, en Casanova, los que están en cualquier otra iglesia, en esa zona donde está la iglesia, somos responsables de ser testigos de Jesucristo en ese lugar. También en los lugares cerca de nuestra iglesia. También, si es posible, en los lugares que están limitando con nuestra región. Y obviamente, cada vez que podamos ser parte de las misiones alrededor del mundo. Es nuestra responsabilidad. No podemos hacer una y olvidarnos del resto. Tristemente hay iglesias que ofrendan muy generosamente para las misiones alrededor del mundo, hasta lo último de la tierra, pero no se ocupan del impacto en su propia Jerusalén, en su propia ciudad. Hay otras iglesias que se ocupan del impacto en su propia ciudad y están súper involucradas en el municipio y en las actividades, pero desconocen totalmente de la obra misionera alrededor del mundo. Y no podemos tener o la una o la otra, sino la una y la otra. Somos responsables de ser testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, nuestra zona local, en toda Judea, nuestra región, en Samaria, las regiones vecinas y hasta lo último de la tierra. También estamos reunidos y tenemos una organización. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? De que estamos reunidos para llevar el Evangelio a nuestra zona de influencia y hasta lo último de la tierra. Muy bien. No digo muy bien porque no hayan preguntas, me gustaría que hubiera, sino que es una manera de decir que seguimos. La iglesia local tiene dos oficios y es soberana en gobierno. Bueno, aquí ya lo dice, pero podemos hacer así. ¿Cuáles son esos dos oficios u oficiales que tiene la iglesia local? El diácono, los diáconos. Los diáconos. Muy bien. Y Obispo, pastor. el obispo, Obispos o pastor pastores. o anciano. Son tres maneras de llamar a la misma persona. En Filipenses, por ejemplo, lo leemos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos y diáconos son los oficiales de la iglesia.
Y no son personas que están en la iglesia para mandar, sino que son personas que están en la iglesia para Servir. 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 El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nuestro capitán, nuestro fundador, nuestra guía, nuestro modelo, el Señor Jesucristo, no vino para mandar, Él vino para servir. Y así todos los pastores, todos los diáconos, están puestos en la iglesia, se los reconoce en la iglesia, pero no para que manden, sino para que sirvan. Es un cambio total en la manera en la que el mundo ve a los líderes. El mundo ve a los líderes como jefes, como personas que mandan y el resto obedece. Para el Señor, los líderes son los que sirven, los que dan el ejemplo, los primeros en estar cuando hay que hacer algo o ayudar a alguien. Los primeros en estar para dar el ejemplo de qué es lo que Dios quiere y cómo Dios lo quiere. Pero hay requisitos para los obispos, para los pastores, como hay requisitos, para los diáconos. Leemos en Tito de los requisitos para el pastor, y también el más conocido, 1 Timoteo capítulo 3. Dice: si alguno anhela obispado, si alguno anhela el pastorado, buena obra desea. Y miren esta palabra: pero es necesario. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Podríamos estar fácilmente horas viendo cada uno de estos requisitos. Es más, en las reuniones de hombres nosotros vamos viendo un requisito por vez, porque ya que es algo necesario para el pastor, seguramente es algo bueno, es un buen punto de partida para lo que Dios quiere de un hombre. Y esta primera palabra, irreprensible, quiere decir que no tiene de dónde agarrarle, no tiene una asa de dónde tomarlo, no tiene bordes donde uno pudiera sujetarlo y tenerlo sujeto de esa manera. Es irreprensible, nadie puede hablar mal de él, nadie puede decir algo malo de él. Esa es la idea. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y el resto de los requisitos son muchos. Y me llama la atención esta palabra, que es necesario. Es necesario para la iglesia y es necesario para el obispo. Es necesario para la familia del obispo. Es necesario para la congregación que él pastorea. No es algo bueno, es necesario. Un pastor que no está siendo irreprensible, que no es marido de una sola mujer, no solamente físicamente, sino marido de una sola mujer en sus intenciones, en sus deseos. Un hombre que no está siendo sobrio, con claridad de pensamiento. Un hombre que no es prudente, sino que es impulsivo. Un hombre que no es lo que Dios está esperando que sea para ser obispo, no es otra cosa que una bomba de tiempo para la iglesia de Jesucristo, para el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Es una bomba de tiempo para su familia, es una bomba de tiempo para él mismo, porque lo único que va a hacer es destruir su reputación, su testimonio, el testimonio de Jesucristo, el testimonio de la iglesia, y solamente puede traer cosas malas a alguien que no cumple con los requisitos. No porque estos requisitos sean un capricho, sino porque estos requisitos son necesarios. Necesarios. Lo mismo para los diáconos. Tiene requisitos que son necesarios. Muy bien, aquí en cómo se eligieron los primeros diáconos. La idea es que los diáconos atienden a las necesidades
físicas de la iglesia principalmente, como en Hechos 6, el hecho de servir a las mesas, mientras que los pastores pueden estar dedicados casi exclusivamente a la oración y el ministerio de la palabra. No es el estudio de la palabra, es el ministerio de la palabra. Hay algunos pastores que malinterpretan esto y lo único que hacen es estudiar la Biblia 24 horas, 7 días a la semana. Y no es eso lo que dicen las Escrituras. Es el ministerio de la palabra. Eso implica la preparación, es decir, el estudio. Eso implica la presentación, es decir, comunicar las Escrituras, enseñar las Escrituras. Y eso implica el respaldo de una vida consecuente con lo que se predica. Entonces él debe prepararse, él debe predicar y él debe ser un ejemplo de lo que dice y de lo que predica. El ministerio de la palabra no es solamente estudiar, sino es ministrar, servir a otros a través de la palabra. También en la consejería es parte del ministerio de la palabra. Y eso es lo que se dedica a un pastor, se debería dedicar a un pastor. Cuando un pastor está pintando la iglesia, está desaprovechando el tiempo que podría estar trabajando en el ministerio de la palabra. No quiere decir que esté mal que pinte la iglesia, pero sí sería bueno que hayan hombres de la iglesia, diáconos en la iglesia, que se ocupen de eso para que el pastor pueda ser más útil al Señor y más útil a la iglesia al servir a través del ministerio de la palabra. Muy bien. A ver si está aquí. Aquí está, soberana en gobierno. ¿Alguna pregunta en cuanto a los oficios de la iglesia? Pastor, Sí. a mí no me quedó claro qué sería el tema de los diáconos. Hay mujeres, sí, también, ¿no? Sí, hay diaconisas que se mencionan en las escrituras. No está claro si eran mujeres que hacían el oficio de diáconos o si eran esposas de estos diáconos. Eso no está del todo claro. Pero podrían haber, si hay mujeres que cumplen con estos requisitos, yo no veo por qué no habrían diaconisas en la iglesia. Es más, en los requisitos de los diáconos, en 1 Timoteo 3, déjenme ir hasta ahí. 1 Timoteo 3. Estamos acá en el verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Asimismo, en mi manera de entenderlo, continúa con esa fuerza de la necesidad, como comenzó acerca de los obispos, que era necesario que sean de esta manera. Los diáconos asimismo es necesario, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, verso 9, verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, también como los pastores. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. No estamos seguros si este pasaje está hablando de las esposas de los diáconos o de mujeres que son diaconisas. Lo mismo cuando se menciona a diaconisas en la iglesia. Pero cualquiera de las dos que sea, cada iglesia es soberana para decidir acerca de esto. Si una iglesia en su soberanía
quiere llamar a una mujer como su diaconisa, tiene todo el derecho de hacerlo, entendiendo este pasaje con honestidad intelectual, que está hablando de mujeres que son llamadas al diaconado. Entonces, si con honestidad En, entienden esto, que son mujeres llamadas al diaconado, tienen todo el derecho, por la soberanía que tiene cada iglesia local, de llamar a una mujer como diaconisa de la iglesia. Y esto me lleva al segundo punto, y es que es soberana en gobierno. Nosotros como una iglesia local, y cada uno de ustedes en sus iglesias locales, son soberanas en su gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que si la iglesia de, por poner una iglesia, si la iglesia de Rosario, no conozco a nadie en la iglesia de Rosario, por eso doy ese ejemplo, llama como su pastor a un hombre que no reúne todos los requisitos que vemos en 1 Timoteo 3, y es de público conocimiento que no está reuniendo los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, sea porque sea un hombre que tiene deudas, sea porque sea un hombre que tiene una mala fama, una mala imagen, o lo que fuere, nosotros como iglesia local en Bellavista, donde yo soy el pastor, no tengo el derecho de golpear las puertas de esa iglesia y decir eso está mal, dejen de hacerlo. Porque esa iglesia es soberana. Esa iglesia debe dar cuenta a Dios de las decisiones que toma. ¿Me explico? Sí puedo opinar que está mal. Sí puedo decirles tal vez que está mal. Pero no les puedo obligar a cambiar la decisión que tomen, porque ellos son soberanos en gobierno. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Muy bien. Pastor, para no dejar pasar el tema de la diaconisa, Sí, también se menciona en Romanos 16:1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, dice. Nada, eso nomás. se mencionan las diaconisas. Hay iglesias, por lo general son iglesias tradicionalistas, que dicen no, son las esposas de los pastores. Son las esposas de los diáconos. Y se termina ahí la discusión. Siendo honesto intelectualmente, no puedo decir que son únicamente las esposas de los diáconos las diaconisas. No puedo decir eso, siendo honesto intelectualmente. Tengo que entender que es posible que hayan sido mujeres, o viudas o solteras, que han sido llamadas para este servicio especial. Porque la iglesia, perdón, la Biblia las nombra. Entonces no puedo ser tan dogmático con algo con lo que la Biblia no lo es. La Biblia deja abierta la posibilidad, y si alguna iglesia llama a alguna diaconisa, yo no puedo decirles que eso está mal y condenarles. Por lo menos no puedo hacerlo con la Biblia. Puedo dar mi opinión, y es solamente una opinión. Pero no puedo decir así ha dicho Jehová. Así que si alguno está considerando postular a alguna hermana para el diaconado, hable con su pastor, muéstrele estos versículos y pónganse de acuerdo. Y hago una consulta. Sí, Escuché muchas veces que de este versículo iglesias parten para que la mujer sea pastora. si Dios quisiera que una mujer sea pastor o pastora, lo hubiera puesto en los requisitos de los obispos. ¿Me explico? Sí, Dios no es misterioso. El gran misterio del Evangelio es que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y el justo murió por los injustos. Ese es el gran misterio de la piedad que habla las Escrituras. Pero después no hay otros misterios.
que Dios esté ocultando. Y Dios es claro. Cuando habla de los obispos o de los pastores o de los ancianos, que son la misma persona, son tres características del mismo oficio, está diciendo claramente que son varones. Es más, desde el principio dice marido de una sola mujer. Son hombres, y no debería ser esta aclaración, pero en los tiempos que corren son hombres heterosexuales, es decir, hombres que tienen una esposa o tienen deseos por una mujer, por lo menos, no hombres que aman a hombres. Son hombres heterosexuales, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Esto de marido de una sola mujer no está hablando solo de una genitalidad o de una sexualidad. Está hablando de una particularidad moral de este hombre. Y lo que quiere decir marido de una sola mujer es que este hombre ama y guarda sus deseos para una sola mujer. Es un hombre que no anda mirando a las mujeres por la calle cuando llega el verano. Es un hombre que no anda deseando a otras mujeres en secreto. Es un marido de una sola mujer. Él guarda todas sus pasiones conyugales para su esposa. Es mucho más profundo que simplemente un hombre casado. Pero sí, es exclusivo del hombre, el pastorado. Tomar que la mujer puede ser pastora según lo que, porque si puede ser diácono, entonces puede ser pastora, es deshonesto intelectualmente. Sí, lo pueden hacer, y de hecho lo hacen, pero es deshonesto intelectualmente. No está soportado por una buena teología, por una buena exégesis del texto. Es más una opinión que una verdad. Pastor, otra pregunta. Sí, El versículo 3:8, donde habla sobre los diáconos, dice: sí. los diáconos asimismo deben ser honestos sin Perdón, se cortó. Se cortó. Se cortó. ¿Me escucha, pastor? Ahora sí. Sí. Bueno, específicamente lo que le quiero preguntar es en el versículo 8, que dice no dados a mucho vino, con Sí, respecto a los requisitos de los diáconos. sí. ¿Cómo sería bien? Porque una vez, bueno, un hermano pentecostal decía de que sí, que él podía tomar vino. Y yo la verdad que ahí tengo esa duda y quisiera sacármela para en algún momento, bueno, que Contestarle. en un momento me dijo que sí, que se podía, entonces bueno, quiero saberlo también para, no sé si Esto está de, bien o mal, pero esto de no dados a mucho vino quiere decir que no están obsesionados ni con la bebida ni con el entretenimiento. La recreación de esa época era el embriagarse. Hoy por hoy también, aunque hay otras recreaciones. Entonces, no dados a mucho vino, no son personas que están obsesionadas con tomar alcohol o con el entretenimiento, con sentirse bien y pasarla bien y disfrutar de... No quiere decir que los diáconos no disfruten, escúchenme, sino que no están obsesionados con ese estilo de vida licencioso. Para ponerlo en el siglo XXI, no están viendo Tinelli todo el día. Son personas serias, con un carácter serio. Eso es lo que dice cuando dice deben ser honestos, ¿sí? Personas serias, de un carácter y una mente que no van cambiando, sino que están puestos en asuntos importantes, honestos, sin doblez, es decir, que no le dicen a una persona una cosa y a otra persona otra,
sino que mantienen el mismo discurso. Y esto de no dados a mucho vino es que no tienen una vida licenciosa, no están plagados por excesos. Otra vez voy a usar esta palabra, honestidad intelectual. Yo no puedo decirle a alguien que tomar alcohol es pecado. Bíblicamente hablando, no puedo decirle que porque tomó alcohol es un pecado. La Biblia no condena el tomar alcohol, la Biblia condena el emborracharse. Leemos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El emborracharse es lo que la Biblia condena. Ahora, hoy por hoy, gracias a Dios, no necesitamos tomar alcohol como en la antigüedad tal vez sí era necesario. En la antigüedad se tomaba alcohol más como una medida de protección que como una recreación. Por ejemplo, el agua era purificada a través del vino. Se ponían 4 o 5 partes de agua, una parte de vino, y eso purificaba el agua. Es lo que hacemos ahora si tienen agua de red, de poner unas gotitas de lavandina. ¿Han hecho eso alguna vez? O poner Sí, un pollo en la bandina. Claro, poner unas gotitas de lavandina en el agua, eso purifica el agua y uno la puede tomar mejor. En ese momento no había lavandina, entonces el alcohol del vino servía para eso, para purificar el agua. Pero también habían otros que usaban el vino como una recreación. Entonces tomaban vino no porque el agua estuviera mal y necesitara ser purificada, sino para recrearse, como una diversión. Tomaban alcohol y se embriagaban. Ese es el consumo de alcohol que la Biblia condena. Cuando uno toma sin necesidad, por recreación, simplemente porque ahí está el vaso de vino o la cerveza o lo que fuere, y uno toma por gusto, por recreación, lo que se llama hoy por hoy como consumo social de alcohol. Eso es lo que la Biblia condena. Entonces, si alguien dice, la Biblia no prohíbe tomar alcohol, tiene razón, no lo prohíbe. Prohíbe el emborracharse, prohíbe el consumo social del alcohol, prohíbe el buscar el disfrute en el alcohol. Eso sí lo prohíbe. Ahora, si alguien está tomando alcohol o vino para purificar el agua, que lo haga. Si alguien está tomando alcohol o vino por una cuestión digestiva, la Biblia no lo va a prohibir. Pero yo noto esto. Todo el que dice, no, yo lo tomo porque le hace bien a mi estómago y lo demás, es en realidad una excusa. Porque podría tomar agua, pero no lo hace porque quiere recrearse en el alcohol. Quiere esa desinhibición que viene con el consumo del alcohol. Entonces es muy, muy fino el camino ese de, no, yo no lo hago porque me recreo, sino porque me hace bien. Hay productos más nobles que nos hacen bien, como un té, es más noble que el alcohol y hace mejor a la digestión. ¿Cómo se llama eso? ¿Terma puede ser? Que también tiene hierbas que hacen bien a la digestión. Sí, sí, terma. pastor. ¿Sí? Entonces, hay otras bebidas que no son alcohólicas y hacen bien a la digestión, si esa es la excusa. Ahora, si quieren decir abiertamente, si yo tomo porque me divierte tomar y lo demás, eso es lo que la Biblia condena. Entonces, no tenemos necesidad de tomar alcohol. Es nuestro deseo de pecar y justificar nuestro pecado el que nos lleva a ese consumo desmedido de alcohol. ¿Alguna pregunta más? Yo igual sigo con Manaos de uva. ¿Con? Manaos de uva. Sí, esa es la reina de la acidez.
la manados de uva. Muy bien, eso por un lado. Ahora, la iglesia es soberana en gobierno. Esto quiere decir que cada iglesia tiene la autonomía de tomar sus propias decisiones. Ni el Estado puede intervenir, ni otras iglesias deben intervenir, sino que cada iglesia debe tomar las decisiones a la luz de la palabra de Dios. Leemos en Mateo 18 cómo debemos solucionar los problemas entre nosotros. Hablando entre nosotros, ve y repréndele estándolo tú y él solo, sino que vayas con uno o dos testigos. Si no hay reconciliación, decirlo a la iglesia, y si no hay reconciliación, entender que el hermano en falta se está comportando como un incrédulo. Eso es lo que quiere decir tenerle por gentil y publicano. Entender que la persona se está comportando como un incrédulo y debe ser amado como se ama a un incrédulo, y debe ser considerado como una persona incrédula que necesita de Cristo. Durante años la disciplina ha sido poner a la persona en un costado y que sienta vergüenza hasta que sintamos que ya sintió demasiada vergüenza. Y eso no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica viene de buscar la reconciliación. Justo antes de este pasaje de Mateo 18 está la parábola de la oveja perdida, de ese pastor que va desesperado buscando la oveja hasta encontrarla. La idea es de buscar la reconciliación cada vez que voy con mi hermano y lo reprendo estando él y yo solos. Y si no me oyere, voy con uno o dos testigos, y que esos dos testigos estén deseando también la misma reconciliación. Y luego al llevarlo a la iglesia, que toda la iglesia esté deseando la reconciliación. No es para acusar, es para reconciliarnos. Y si el hermano no quiere la reconciliación, toda la iglesia debe entender que el hermano aún no ha conocido al Señor, o que si lo conoció, se está comportando como un incrédulo. Pero no es para avergonzarlo, sino es para animarlo, para cuidarlo, para guiarlo, para ayudarlo. Entonces la iglesia es soberana en su gobierno. Por ejemplo, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lejos de lo que comúnmente se ha enseñado con este pasaje, no está hablando de atar y desatar demonios. Está hablando de las decisiones de la iglesia acerca de la disciplina de una persona. Versículo anterior: si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si la iglesia disciplina a una persona, el Señor respalda la decisión de esa iglesia, siempre y cuando haya hecho las cosas como Dios quiere que se hayan hecho. Si esa disciplina fue hecha con orgullo, con altanería, con prepotencia, Dios no respalda esa disciplina. Han llegado a nuestra iglesia personas disciplinadas en otras iglesias, y al hablar con sus pastores vi a un hombre arrogante, vi un hombre altanero, vi un hombre prepotente, y Dios no respalda la disciplina de una persona como esa. Hay un proceso antes de llegar al verso 18, y debe ser hecho como Dios quiere que se haga, con amor, con cuidado, buscando en cada paso la reconciliación. Y si eso no sucede, Dios no respalda esa disciplina de la iglesia. Amén. Amén. Muy bien. Llegando a esto de que la iglesia es autónoma, quiero leerles en 1 Corintios 6. Dice 1 Corintios 6: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hasta el final del verso 6, no, dirías que hasta el final del párrafo, en el verso 11,
Está hablando de que los cristianos tienen la capacidad y la autoridad para emitir juicio dentro de la iglesia. Es decir, decidir cuando algo está bien o algo está mal dentro de la iglesia. No necesitan ir a una corte, no necesitan ir a un juzgado, sino que entre ellos está la suficiente autoridad y entendimiento para juzgar las disputas o los problemas entre los hermanos. Es triste cuando alguien, como no tiene lo que espera, se va de la iglesia y busca otro lugar donde le digan que es bien lo que está haciendo. Eso no es algo que Dios bendiga. Eso no es algo que Dios respalde. Así como no respalda a la iglesia que es altanera, rencorosa y prepotente, tampoco respalda a aquella persona que se va de una iglesia porque es caprichoso y porque quiere tener razón aunque no tenga razón. Son las dos caras de la misma moneda. El que busca la reconciliación debe hacerlo con ternura, con cuidado, con un sincero deseo de reconciliarse. Y aquel que es ofendido debe permanecer en el lugar buscando la reconciliación, buscando que la relación se restaure hasta que sea insostenible. Hay momentos donde es necesario irse, pero uno puede irse de una iglesia con un portazo o uno puede irse de una iglesia a los abrazos. Y siempre es mejor irse a los abrazos, entendiendo que no hay nada en contra de la iglesia, sino que simplemente necesitan ir a otro lugar. Amén. Entonces, esto es lo que creemos en cuanto a la iglesia. Recuerden memorizar para la semana que viene Mateo 28. Recuerden memorizar para la semana que viene Mateo 16, verso 18. Y recuerden memorizar 1 de Pedro 5, 8. Los que no enviaron todavía sus versículos, están a tiempo, mándenlos y van a ser corregidos con amor, comprensión y ternura. Muy bien.